Buenas tardes, buenas tardes. A ver, chicas, no sé, los que en este momento me están escuchando, vamos a dar inicio a lo que es esta capacitación de planificación familiar y anticoncepción, ¿no? A nombre de lo que es capacitaciones en salud, le damos la bienvenida a los que están en este momento conectados para escuchar lo que es esto de hablar de planificación familiar que ha venido siendo tocado y hablado desde que empezó la pandemia con mucho mayor énfasis, ¿no? Nosotros hemos estado escuchando que no podíamos hacer planificación familiar, que no podíamos entregar los métodos anticonceptivos, de que no podíamos hacer lo que eran los controles prenatales, ¿no? Entonces empezaron a ver la fórmula, la forma de cómo hacer planificación familiar con todas estas personas que estaban pues planificadas, ¿no? Y que debido a este tema del COVID, no se entregaron lo que eran los métodos y empezó a haber una serie de embarazos no planificados, embarazos no deseados y sobre todo lo que son las adolescentes, ¿no? Existen los organismos, ¿no? Salieron allí a hablar los organismos mundiales, como es este organismo de la UNFPA, ¿no? Que es este organismo de poblaciones vulnerables que se encargan de llevar a cabo lo que es la salud reproductiva y sexual. Y empezaron a decir, tenemos que encontrar la forma de cómo trabajar para poder brindarles lo que son los métodos de anticonceptivos a lo que son las pacientes y sobre todo a lo que son las adolescentes, ¿no? Entonces, vimos y vemos, ¿no? Hasta que hay una elevación muy marcada de lo que son los embarazos no planificados, los embarazos no deseados y que muchas veces terminan en lo que son los abortos y terminan también con lo que son las muertes, ¿no? También se elevó este tema de las muertes maternas precisamente porque, bueno, las chicas salían embarazadas y no lo han deseado, no lo han planificado, ¿no? Entonces se sometían a esto de lo que es el aborto y bueno, pues creció. Sumamos a ello la falta de controles prenatales en los que no se detectaban tempranamente lo que eran las complicaciones durante el embarazo y surgían, ¿no? Ahí en el tema del parto se daban las complicaciones y en el puerperio también y por eso crecieron lo que es la muerte materna aquí en Perú, ¿no? Aquí es un porcentaje sumamente elevado, 2 veces hasta 3 veces que lo que se ha triplicado. Entonces empezamos a decir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo para evitar que esto pues siga subiendo, siga subiendo. Sin embargo, se dio lo que es un informe, ¿no? Sobre lo que es MINSA, diciendo de que no había tanto el crecimiento de lo que eran muertes maternas o tanto de lo que era el crecimiento de los embarazos no deseados. Bueno, eso es lo que nos dice MINSA, pero vemos una realidad totalmente diferente, ¿no? O sea, hablar de planificación familiar, ese es un tema muy grande, muy largo, que viene a ser hablado pues a nivel mundial. Todos los países del mundo hablan, tocan el tema de planificación familiar y anticoncepción, ¿no? Y buscan encontrar el método anticonceptivo ideal para la mujer en el que no tenga pues efectos secundarios, en el que la mujer lo pueda tomar sin ningún tipo de problema y mucho más, le digo, en lo que son las adolescentes, ¿no? A nivel rural, se ven muchísimos embarazos precoces, ¿no? A nivel de lo que es Lima, pues nosotros estamos a nivel de lo que es Lima, en donde vivo, en el cercado de Lima, no se ve igual como se ve en los conos, ¿no? Ustedes de repente están distribuidos por los diferentes conos y pueden ver muchísimos embarazos precoces, ¿no? Muchísimos embarazos en estas chicas que tienen 11 años, 12 años, chicas. Entonces, puedes mirar, es la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Cuando uno hace consultorios privados, cuando uno tiene ese tipo de trabajo,
de hacerlo a domicilio, conocemos, ¿no? Conocemos la realidad, porque nos distribuimos de un lugar a otro. Entonces vamos mirando, entonces, más por la carrera que tenemos, pues le prestamos muchísima más atención, ¿no? Entonces la que les habla, soy obstetra, especialista en lo que es cáncer de cuello uterino y mama, pero manejo mucho el tema de lo que es controlar las pacientes ambulatoriamente, ¿no? Trabajo por lo que son estos sectores donde hay muchísima gente, ¿no? En los conos que están súper poblados y en donde puedo ver los embarazos precoces, estas chicas que a veces no pasan de los 15 años, como San Juan de Lurigancho, por ejemplo, ¿no? Me llegan a la consulta muchos de estos embarazos en estas niñas, porque siguen siendo adolescentes y niñas, como a veces les solemos decir, embarazadas, no conocen lo que es planificación familiar, o no conocen, o simplemente no te lo quieren decir, ¿no? Porque cuando le haces la pregunta de decir, bueno, pues tú no escuchaste, o no te dijeron por algún sitio lo que era planificar una familia, los métodos anticonceptivos que existen para evitar un embarazo, y la respuesta es no, ¿no? No, me dicen, a mí nunca me dijeron, yo no conocía estos métodos de hoy en día, mi mamá nunca me habló, ¿no?, de estas cosas, en el colegio nunca me dijeron, y ahí empieza la duda, ¿no? Empieza la duda de decir, bueno, ¿tiene razón? No tiene razón, ¿no? Porque cuando estoy en la institución trabajando, he salido muchísimas veces por la institución a dar charlas de planificación familiar en los colegios, ¿no? Junto con lo que son los primeros auxilios. Pero cuando yo veo que hay adolescentes, aprovecho para hablar planificación familiar, aprovecho para hablar lo que es enfermedades de transmisión sexual, porque veo público, ¿no? Ese público con el que hay que trabajar, en este caso los chicos de tercero, cuarto, quinto año de secundaria. Entonces, yo agarro, pero sí hablamos, claro que hablamos, ¿no? Claro que se realizaban las charlas antes de lo que era la pandemia, claro que sí. Le decía, ¿no? ¿Cómo es que no hayas escuchado? ¿Cómo es que no hayas visto ningún tipo de información a través de la televisión, a través de los folletos que se suelen dar, a través de la radio, a través de la revista, los periódicos? Sale planificar familia, ¿no? Sale sobre los últimos métodos anticonceptivos modernos que son llamados así, hoy en día son llamados así, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cuando tú haces las preguntas, las chicas adolescentes te suelen contestar así, ¿no? Entonces te quedas pensando y dices, bueno, pues, ¿me está mintiendo o realmente tiene razón? Porque los lugares donde he ido, que es cercado de Lima, siempre hablamos. San Martín de Porres, que es la posta, damos las charlas de planificación familiar. Hablamos de los métodos anticonceptivos, ¿no? Y más que todo, le digo, nos enfocamos cuando van adolescentes. Allí más que todo, ¿no? Porque ese es el objetivo planificado para el año 2030, ¿no? Que son los objetivos del desarrollo sostenible. Está en disminuir lo que es la pobreza y disminuir lo que es el hambre. Entonces, si planificamos, ¿no? Si tenemos a estas chicas adolescentes planificadas, vamos a disminuir lo que es la pobreza, ¿no? Porque vamos a lograr ese objetivo porque ya no van a nacer más niños no deseados, no planificados, que son los que pasan lo peor. Por eso hay un aumento de lo que es la pobreza, ¿no? Por tantos embarazos no planificados, ¿no? Entonces, planificación familiar es algo muy grande, muy gordo, como les diría, en el que se tiene que hablar muchísimo, ¿no? En el que se tiene que poner mayor énfasis en lo que es darles a conocer los métodos anticonceptivos, no solamente a las que son las adolescentes, sino a todos, tanto hombres como mujeres, tanto estas mujeres que suelen tener 2 o 3 hijos, a todos, ¿no? Siempre he sido de la idea
de hablar de planificación familiar en un ámbito global, pero cuando encontramos adolescentes, ¿no? Cuando vemos que es un grupo grande de adolescentes, allí enfatizamos más, le damos prioridad, porque estas adolescentes son las que tienen pues mayor facilidad de embarazarse, rapidísimo se embarazan, porque ya conocemos cómo actúa, ¿no? Lo que es el ciclo ovárico. Ya sabemos cómo es el ciclo ovárico en estas chicas adolescentes, diferente al de una mujer que ya tiene más de 35 años o está en los 35 años, ¿no? Entonces, en las chicas adolescentes es más fácil embarazarse y es más fácil dejar al niño, ¿no? Porque están en ese momento, en esa etapa en el que les gusta correr el riesgo, ¿no? En el que ellos dicen, bueno, pues corremos el riesgo porque no lo piensan, porque no resona, ¿no? Porque en su mente de estos chicos adolescentes no existe lo que es el razonamiento, ¿no? No existe, chicos. Y esa es una de las teorías, perdón que le diga chico, pero es que estoy acostumbrado a dar las clases a los adolescentes y a los jóvenes y les trato así de chico. Yo sé que ustedes somos colegas. Muchos de ustedes de repente ya están elaborando, como muchos de ustedes pueden estar realizando el internado, ¿no? Y eso de la palabra chico se me sale, ¿no? Bueno, entonces le decía que esto, pues, cuando uno ve a un grupo de adolescentes, es donde aprovecha, ¿no? Para poder dar lo que es toda la información. Entonces, tenemos pues que seguir, ¿no? Seguir en ese campo, ¿no? De informar, porque eso es planificación familiar. Hay que informar, ¿no? Hay que hacerles de conocimiento que existen, ¿no? Que existen las formas de cómo planificar la familia, que existen métodos anticonceptivos en el que van a ayudarle, ¿no? A que estos chicos estudien, a que continúen sus estudios, porque muchas veces el de tener un embarazo precoz hace que los chicos abandonen lo que son los estudios, ¿no? Se quedan allí nomás. Son muy pocos los que hacen un esfuerzo y continúan lo que son los estudios, trabajan y estudian al mismo tiempo. Los otros se quedan allí nomás. El embarazo truncó lo que son sus estudios, ¿no? El embarazo precoz hizo que los chicos abandonaran tempranamente lo que eran los estudios. ¿Y a qué se dedican hoy en día, no? Si no han terminado la secundaria, ¿qué se pueden hacer? ¿Qué pueden hacer esta chica? Entonces, estos organismos conocidos a nivel mundial, donde hacen pues muchísimo llamado, ¿no? A todos los profesionales de salud, el que tengamos que hablar sobre planificación familiar, ¿no? El que tengamos que dar información sobre todos los anticonceptivos que existen, ¿no? El de tener que no dejar salir cuando tenemos la paciente allí sin el método, ¿no? Porque las chicas dudan, ¿no? Se miran con la pareja uno y otro como dudando para decidirse por un método anticonceptivo. Y ahí es donde nosotros tenemos que seguir para cumplir con esto que se llama planificación familiar, ¿no? Y con ello, pues, lograr al menos uno de los objetivos del desarrollo sostenible planificados para el año 2030, como es el de disminuir lo que son, pues, la pobreza, porque al disminuir los embarazos vamos a disminuir lo que es la pobreza, ¿no? Bien, entonces hablemos colegas, sobre lo que es planificación familiar y anticoncepción. Entonces, este dibujito que es conocido, ¿no? Entonces lo he puesto adrede, este dibujo, esta chica, este chico, ¿no? Porque se usa en todo lo que es planificación familiar. O sea, ven este dibujito y dice, ya vamos a hablar de lo que es planificación familiar, ¿no? Y si vemos lo que son los métodos anticonceptivos y las chicas inmediatamente dice, ya nos van a hablar de los anticonceptivos para no tener hijos.
Entonces, es una manera de decirle a los chicos, mira, ténganlo en cuenta, ¿no? Ténganlo en cuenta que esto existe, ¿no? Tengan en cuenta de que si ustedes no quieren seguir estudiando, que si ustedes se quieren quedar allí nomás, es porque quieren, ¿no? Porque esa es la verdad, que yo les digo así a mis alumnos, ustedes lo quieren, ¿no? Ustedes quieren quedarse allí nada más, porque saben que existe esto, ¿no? Porque saben, ay, perdón, que existe la palabra planificar, ¿no? Hay que planificar, ¿no? Entonces, es normal que los chicos y las chicas, ¿no? Tengan sexo. Eso está dentro de lo normal. Eso es algo fisiológico, eso es algo del organismo humano, ¿no? Eso es algo muy propio del funcionamiento que existe a nivel de lo que son en los órganos sexuales. Es la verdad, es la realidad, ¿no? Entonces, pero existe la forma de no embarazarse, pues, ¿sí? Si le quieren dar uso a eso que es fisiológico, que es normal, que es entendible, ¿no? Pero usen un método anticonceptivo, ¿no? ¿Para qué un embarazo tempranamente? A ver, ¿para qué? ¿Para quedarse allí nomás? ¿Para abandonar los estudios? Para eso no, pues, ahora hay que pensar, ¿no? Entonces, colega, cuando uno tiene la oportunidad de hablarles así a los jóvenes, a los adolescentes, uno los aprovecha, ¿no? Uno los dice porque para eso hemos estudiado, para eso nosotros somos obstetras, para eso conocemos perfectamente lo que es planificación y anticoncepción, ¿no? Eso de que lo venimos estudiando desde que ingresamos a la universidad y venimos escuchándolo de todos los años y de todos los años, porque tenemos que estar al día con lo que son los anticonceptivos que los estudian y que salen, ¿no? Con menos efectos secundarios, ¿no? Que lo puede usar mayor población. Entonces, estos anticonceptivos que han ido, ¿no? Han ido surgiendo, ¿no? Para una mejora, porque cada vez es mejor el anticonceptivo que sale, ¿no? En este último caso, de lo que están usando muchísimas adolescentes, es el nuevo, es el que le llamamos moderno, ¿no? Porque solamente contiene un derivado de una hormona y por lo tanto para las adolescentes es ideal este método, ¿no? El del Implanon, ¿no? Entonces, hablarles para que ellas se animen de este método, ¿no? El método que usaban antiguamente, como por ejemplo el método del ritmo, el método del billing, el método de calendario, ese método con las adolescentes no funciona, sinceramente. Yo se los digo por la experiencia, ¿no? Entonces, con esos métodos hay que estar constantemente con la paciente, guiándolas a ellas para que no se embaracen, porque allí un error y se embarazan. Entonces, no es un método para estas chicas adolescentes, ¿no? No lo es. Los métodos que son ideales para estas chicas adolescentes son las píldoras o son, como dice los organismos, métodos a largo plazo, ¿no? O sea, métodos de larga duración, porque van a evitar embarazarse por largos años, ¿no? Las chicas que tienen 15 años, por ejemplo, ¿no? Si le das un método en el que le vas a decir todos los días tienes que tomar la píldora, la chica de 15 años no la toma, no la toma. La toman un día, 2 días, el otro dice, ay, me olvidé, ¿no? Y ahí empieza el problema, ¿no? Dice, o la toma durante 15, 20 días y dice, no, ya no la tomo. Y salen embarazadas, pues. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? ¿No? En este caso, decirle, ¿no? Vamos a ponerte un método que te dure mucho tiempo, ¿no? Y así evitas que tengas que venir todos los meses a lo que es los consultorios o a los hospitales o al centro de salud por una píldora. Claro que te puede poner una ampolla de 3 meses.
claro que te puedes poner el Implanon, claro que te puedes poner el DIU, ¿no? Porque a veces hay información en el que alguna de las chicas lo escuchan y lo interpretan mal, ¿no? Como el de decir, no, yo no me puedo poner el DIU, porque yo escuché por ahí a una licenciada que estaba diciendo que si yo no tenía hijos no me podía poner el DIU. Esa es una mala información, ¿no? Dice, no puedo usar pastillas porque me duele la cabeza, ¿no? Porque a mi amiga le duele la cabeza. Esa es otra mala información. Entonces, ellas van con eso, ¿no? Dice, no, no, no me hable de la pastilla porque me va a doler la cabeza porque a mi amiga le dolía la cabeza. No, no me hables del DIU porque he escuchado que si no tengo hijos no me puedo poner el DIU. Si no he tenido un parto vía vaginal, no me puedo poner el DIU. Esa es una mala información. Y eso va creciendo, ¿no? Eso va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y porque se van pasando la voz. Las chicas, los chicos se van pasando la voz, ¿no? Entonces, ahí estamos mal, pues. Si queremos hablar de planificación, todos los de salud tenemos que hablar lo mismo, ¿no? Todos los que estamos dentro del ámbito de salud tenemos que dar la misma información. Si queremos planificar a estas chicas adolescentes, todos tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? Porque si no genera esto, ¿no? De que yo escuché esto, de que a mí me dijeron esto, de que esto, que el otro, y así no podemos avanzar. Sinceramente le digo, yo con toda la experiencia que tengo trabajando a nivel de lo que son los consultorios, ¿no? Escucho muchísima versión y me cuesta muchísimo tener que convencer a la paciente para que use un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque ellas tienen otro concepto, ¿no? De que escucharon y que me dijeron. Eso te dice, es que yo escuché, es que a mí me dijeron, es que esto, que el otro, y por lo tanto no se deciden a usar ningún método. Entonces, lo que hago es explicarles, ponerles el ejemplo, ¿no? Porque eso es algo que funciona bien, ¿no? El de poner ejemplos, ¿no? El de contarle las anécdotas, es algo que funciona de maravilla, sinceramente, en las chicas adolescentes, cuando queremos lograr que ellas acepten un método anticonceptivo, ¿no? El de decirles, el de enseñarles las estadísticas de cómo van subiendo las muertes maternas, o cómo van subiendo los abortos, o cómo van subiendo las complicaciones por unos embarazos en los que no han sido planificados ni deseados, ¿no? Entonces, al ver esto, ella como que entra, ¿no? Un poquito de su cerebro a pensar y dicen, bueno, pues yo no quiero eso, ¿no? Y deciden, ¿no? Deciden un método de planificación familiar. Y les digo, ¿por qué es tan difícil también trabajar con estos chicos adolescentes? Es porque existe una teoría, mm, la teoría del desarrollo cerebral del año 2015, en las que nos dice pues que estos adolescentes les gusta asumir riesgo, ¿no? En las que estos adolescentes todavía no tienen equilibrado lo que es lo cognitivo, ¿no? Todavía no tienen desarrollado al 100% esta parte del cerebro en lo que ellos pueden ser capaces de pensar y razonar. Todavía no lo tienen. Y ese es un estudio que se ha hecho a través de las imágenes, ¿no? De lo que te ponen en el cerebro y los van estudiando a estos adolescentes y en el que dicen, porque se decía, ¿no? Porque a los adolescentes les gusta asumir riesgos. Porque a los adolescentes les gustan los riesgos, ¿no? Porque se meten en una cosa, se meten en otra cosa. Entonces ahí surge esta teoría, ¿no? Y llega a la conclusión a decir, ¿no? De que según el estudio que han hecho a través de imágenes, ¿no? Se pueden dar cuenta que esa parte del cerebro del adolescente todavía no está lo suficientemente maduro como para poder pensar y razonar. Y que en ellos influye muchísimo lo que son las emociones, ¿no? O sea, el de reírse, el de llorar,
el de deprimirse, el de salir corriendo y todo eso, porque no piensan, ¿no? Entonces, esto de los embarazos precoces es porque los chicos no piensan, pues, ¿no? Y asumen esos riesgos, les gustan los riesgos, ¿no? Y ahí es donde surgen, pues, los embarazos, porque ellos no lo han pensado, ellos no lo han razonado, ellos han tomado el sexo como algo que no va a pasar nada, ¿no? Ellos no piensan que el sexo puede traer como consecuencia un embarazo. Ellos lo realizan, ellos lo hacen porque, bueno, la pasan bien, porque disfrutan, ¿no? Y porque no piensan en ningún momento que puede haber un embarazo, ¿no? Y si lo piensan, tienen en mente lo que conocemos como la píldora del día siguiente, ¿no? Eso sí, ¿no? Eso sí te preguntan, ¿no? Eso sí te dicen, es que la píldora de emergencia, o la píldora del día siguiente, o la píldora postcoital, o la píldora, tienen varios nombres esta píldora, ¿no? Eso sí lo saben, eso sí lo conocen, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué tienes sexo sin protección si sabías que te ibas a quedar embarazada? Si conoces lo que es la píldora de emergencia, es porque conoces, es porque sabes, ¿no? Que te podías quedar embarazada, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Sino que le digo que esto de su cerebro, como dice esta teoría, no está pues lo suficientemente maduro como para ellos razonar y pensar que esto de tener sexo sin protección te puede llevar a un embarazo, y bueno, y no solo eso, ¿no? Sino que a contagiarte de enfermedades de transmisión sexual y lo que es el VIH, ¿no? Entonces, el de trabajar con adolescentes es algo que te hace pensar, que te hace dudar a veces, ¿no? De las cosas que ellos te dicen, pero que a la final les resulta interesante cuando logras que ellos planifiquen, ¿no? Cuando logras que la pareja ahí, de muy chiquitos, ¿no? De unos 13, 14 años, decidan por un método anticonceptivo. Entonces, te quedas bien, ¿no? Y decir, me costó, ¿no? Me costó porque estoy como una hora aquí hablando, ¿no? Me costó, pero logré que estos chicos pues tuvieran un método anticonceptivo, ¿no? Entonces, colega, yo los invito, ¿no? Eh, para que ustedes hagan, ¿no? Hablen, ¿no? Cada vez que tengan la oportunidad de trabajar con adolescentes, porque la teoría lo dice, ¿no? Esta teoría del año 2015 lo dice, ¿no? Que tenemos que trabajar muchísimo con los adolescentes para lograr que comprendan, para lograr que ellos se decidan, ¿no? Porque su cerebro es una parte del cerebro de lo que es el conocimiento, ¿no? Todavía no está lo suficientemente maduro, por eso que cuesta, ¿no? Cuesta lograr que ellos no se entiendan, ¿no? Cuesta lograr que ellos asuman responsabilidades, ¿no? A ellos les gusta pasar por desafíos, ¿no? A ellos les gusta pasar por riesgos, porque no lo piensan, lo que viene después, ¿no? Entonces, esta es planificación familiar, ¿no? Les digo, es un tema en el que venimos hablando desde hace muchísimos años, ¿no? De cómo se han ido dando los métodos anticonceptivos, ¿no? De cómo a aquellas épocas se buscaba la forma de que la mujer no saliera embarazada y se usaba uno y otra cosa, una y otra cosa. Usaban cosas a veces, cuando te pones a leer, que te quedas ahí sorprendida y decir, ¿cómo es posible que se usara esto como método anticonceptivo? Pero bueno, la mujer desesperada, ¿no? Por buscar el método anticonceptivo y no llenarse de hijos, usaba una cosa y otra cosa. Y a medida que han ido pasando los años, es que han salido estos métodos modernos, como son los de las píldoras, como son los de las ampollas, ¿no? Pero antes que se usaban muchísimas hierbas, se usaban muchísimas otras cosas para evitar los embarazos, ¿no? Hoy en día tenemos métodos que son efectivos, ¿no?
en casi en lo que es el 90 y tanto por ciento, ¿no? Tenemos métodos con menos efectos secundarios. Claro que sí, ¿no? Entonces, tenemos pues nosotros que seguir con ello, que seguir batallando cuando, para lograr, ¿no? Para lograr de tener un porcentaje alto de lo que son estos, chicas, mujeres, este, embarazadas, ¿no? Para evitar ello, ¿no? Entonces, vamos a continuar sobre lo que nos dicen de planificación familiar, ¿no? ¿Qué nos dicen? Esto ya es algo que nos dicen sobre el concepto de lo que es planificación familiar, ¿no? Que nosotros ya lo sabemos, ¿no? Que nosotros conocemos todo ello, ¿no? Entonces, en algunos, por ejemplo, nos dicen, ¿no? En lo que es este organismo, dice, si todas las mujeres, miren lo que nos dice, ¿no? Dice, si todas las mujeres tuvieran acceso a los métodos anticonceptivos, se disminuiría en una cuarta parte las muertes maternas, ¿no? Entonces, este organismo que se encarga de estudiar lo que es la salud sexual y reproductiva y que está velando en todos los países para que no falten los métodos. Este organismo de lo que pertenece a las Naciones Unidas, lo que es de poblaciones vulnerables, son los encargados, ¿no? De velar por todo lo que es salud sexual y reproductiva, ¿no? Ellos son los encargados de trabajar sobre todo a nivel de lo que son las zonas rurales, ¿no? Y de ver que ningún método que falte. Ellos están allí no solamente viendo que no falten los métodos, sino también viendo cuáles son, qué cantidad hay de adolescentes, ¿no? Para igual llevar charlas, darles todo tipo de información, porque lo que quiere este organismo es tener muchísimas adolescentes planificadas. Es lo que quiere este organismo, ¿no? Es tener una planificación segura, pero sobre todo trabajar con lo que son las adolescentes. Entonces, este organismo de hace muchísimos años y que hoy en día se está haciendo muy conocido, o sea, cada vez escuchamos más informe de este organismo de lo que son el Fondo de Poblaciones Vulnerables, ¿no? Que pertenece a lo que son las Naciones Unidas. Entonces, salen los informes porque ellas hacen todo un seguimiento, ¿no? A lo que son las zonas rurales para ver qué tan efectivos son los métodos y qué cantidad de mujeres lo están usando, porque eso es algo muy importante, ¿no? No es nada más decir aquí están los métodos y ya está, ¿no? Sino que ver qué cantidad de adolescentes o qué cantidad de mujeres utilizan este método, ¿no? Entonces, para ello, dice, ¿no? Sería pues importantísimo realmente, ¿no? Si una cantidad, si estas mujeres les fuera fácil llegar al método anticonceptivo, ellas se refieren a nivel de lo que son las zonas rurales. Hay zonas rurales en las que las chicas, o sea, hay poblados que están muy alejados de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces cuesta llegar a lo que es una posta o centro de salud, ¿no? Ay, perdón, y estoy con la alergia terrible, ¿no? Bueno, entonces, como les cuesta muchísimo, se preocupa este organismo de ver porque estas chicas tengan acceso, ¿no? Que se les sea fácil encontrar o que se les sea fácil para ellas tener los métodos anticonceptivos. Inclusive se le está dando por 3 meses, por 4 meses, el método para que ellas luego pues no les sea tener que difícil ir todos los meses, en el que tienen que caminar, porque a veces hay poblados en los que se tiene que caminar 2 horas, 3 horas, hay poblados en los que se tiene que cruzar el río. Entonces, imagínense, ¿no? El tener que cruzar el río todos los meses por una pastilla anticonceptiva. Es que eso no está bien, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudamos? Bueno, pues 3 meses te doy blister por 4 meses, inclusive por 5 meses, ¿no? Pero sí, te lo tienes que tomar, sí lo tienes que consumir, ¿no?
porque para eso te lo estamos dando, para que planifiques tu familia. No es para que utilices uno y dos de un envase y luego lo tires, no. Esto es para consumirlo todos los días. Por eso dice aquí, a esta población, uno tiene que ser muy clara hablándoles, ¿no? Uno tiene que ser muy precisa en la información para que te lo puedan entender y te lo puedan captar. Si en todo caso surge una duda, porque uno se da cuenta cuando la paciente te mira como diciendo no te he entendido, ¿no? Entonces lo que se hace es una retroalimentación, ¿no? Y le preguntas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta si es que te ha entendido, ¿no? Entonces sería, como dice aquí este organismo, eh, realmente muy importante, ¿no? Si todas las mujeres tuvieran ese acceso libre, todas las mujeres tuvieran esa oportunidad, ¿no? De recibir, pues, por 3 meses o 4 meses, en el caso de la píldora anticonceptiva, ¿no? Entonces, en el caso de otros métodos, que por ejemplo la ampolla de 3 meses, pues cada 3 meses tener que ir a aplicársela, ¿no? Para eso estos organismos han buscado muchísimo personal. Hay muchísimas obstetras que están trabajando a nivel de lo que es rural por este organismo de la UNFPA, ¿no? De poblaciones vulnerables. Últimamente se dio la convocatoria, ¿no? Porque se necesitaba tener el control de estas mujeres en lo que es la planificación. Muchísimos embarazos no deseados, ¿no? Entonces se desesperaron y decían, necesitamos profesionales de salud para que hagan este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, darles el método anticonceptivo por unos meses y así evitamos que estas mujeres vayan todos los meses. Y por eso de no tener que ir todos los meses, pues bueno, ellos en algún momento dejan de ir y ahí surge el embarazo, ¿no? Entonces, darle el método o, en todo caso, planificarlas con métodos de larga duración, ¿no? Como lo que es el DIU, por ejemplo, ¿no? Si le ponemos a una paciente por un DIU que hoy día está de 10 años, que dura 10 años, entonces la vamos a tener planificada por 10 años, ¿no? Si tiene 15 años, más los 10, ya serían 25 años, ¿no? Entonces, a esa edad, chicos, ya piensan, pues, ¿no? A esa edad ya están lo suficientemente maduras, ya hay un funcionamiento de ese cerebro en lo que es el razonamiento, ¿no? Y por lo tanto ya su actitud cambia totalmente, ¿no? Entonces, trabajar de esa forma, ¿no? El de tener que convencer a la paciente para usar el DIU. Y a veces lo que suelo decir, pruébalo, ¿no? Yo le suelo decir así a las chicas, a ver, pruébalo, ¿no? Si tú ves que te molesta, si tú ves que te fastidia mucho, muy fácil, te lo retiro ya, pero pruébalo, porque todos los métodos de planificación familiar se trata de probarlos. No te va a suceder lo mismo que la amiga ni que la hermana. Todos los cuerpos son totalmente diferentes, ¿no? Por eso aquí es cuestión de probarlos, ¿no? Y las convenzo para ponerles el DIU, ¿no? Les hago el seguimiento, ¿no? La cito, puedes venir tal día, ¿no? A ver qué tal, le pregunto qué tal te va con el DIU, ¿no? Te dicen, que me pasa esto, que me pasa lo, espérate todavía, ¿no? No es que se lo voy a quitar y dice, ah, porque me está provocando esto y al mes ya se lo estoy retirando. No, espérate. El organismo se tiene que adaptar, ¿no? El organismo se va acostumbrando a las cosas extrañas que se tiene. En este caso, el DIU es algo extraño en el organismo humano y siempre el organismo va a intentar expulsar algo que no lo conoce, es algo extraño, pues, ¿no? Tiene que reaccionar. Entonces, espérate a que se vaya acostumbrando, a que se vaya adaptando, ¿no? Y nuevamente, la cito para el siguiente mes y me vuelve a decir, bueno, pues aprende otra cosa, que le duele por aquí, que le hincha. Espérate, o sea, es algo de conversar con la paciente, es algo de decirle, bueno, lo que está sintiendo es algo que es un efecto secundario normal del método anticonceptivo.
Eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, tú estás sintiendo lo que dice la teoría. Y la teoría dice esto y se lo leo, ¿no? Se lo leo lo que dice la teoría. La teoría dice bueno, pues puede pasarle esto a la paciente. Y se lo leo, chicos, ¿no? Entonces, de esa manera, mira cómo informo, ¿eh? No es porque ella se vaya con esa creencia de que fulana de tal me dijo, no, yo se la quito. No, mira lo que dice. Mira lo que dice el folleto, ¿no? Mira este casito que hubo. Mira lo que dicen las estadísticas. O sea, yo estoy con pruebas hablando, ¿no? Y de esa manera se logra convencer a la paciente. Y bueno, pues sería fenomenal, ¿no? Sería realmente algo grandioso si tuviéramos una cantidad de población planificada, ¿no? Como nos piden los organismos o como quieren los organismos mundiales para lograr los objetivos del desarrollo sostenible de aquí al año 2030, ¿no? Entonces, esto de planificación familiar, hay momentos en que tenemos altas tasas, ¿no? Antes de la pandemia teníamos muchísima gente planificada, inclusive adolescentes, ¿eh? Pero una vez que este tema del COVID ha llegado y ha desestabilizado todo, ¿no? Porque no se cerraron lo que eran los centros y postas de salud por 3 meses. No se daba ningún tipo de método anticonceptivo y teníamos muchas pacientes que llegaban todos los meses por lo que son las píldoras o cada 3 meses por lo que son las ampollas, ¿no? Entonces, como no se dio, pues ya, no, esta gente que estaba planificada son las que están embarazadas hoy en día. Y estas que están embarazadas, por los niños tienen que nacer. Por eso nos dice, los representantes de salud, nos dicen que van a haber muchos nacimientos, ¿no? Nos dicen que van a haber muchos embarazos no deseados, muchos embarazos no planificados. Nos dicen de que van a aumentar las muertes maternas porque estos embarazos no deseados se pueden complicar durante el embarazo, parto y puerperio, ¿no? O sea, ¿en qué momento se pueden complicar? No se detectó, pues no se ha podido detectar tempranamente porque no hubieron controles prenatales. Entonces, vamos a seguir, ¿no? En vez de avanzar, lo que hemos hecho es retroceder, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Retroceder de hace muchísimos años, donde teníamos muchísimas muertes maternas. Todo ese avance que se había dado se vino abajo, ¿no? Y ahora nuevamente retomarlo, ¿no? Entonces, estamos en esa lucha, ¿no? De tener que retomar todo lo que se ha perdido. No es difícil, solamente que tenemos pues que hablar. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? De cambiar esa forma de pensar de las pacientes, ¿no? De cambiarle esas creencias que tienen de decir que el método no funciona, de decir que el método es esto, que es el método. Tenemos que hacerle cambiar esa forma de pensar, pero con pruebas. Uno le enseña, uno le lee ahí lo que dice el papelito de información que viene ahí en lo que es las píldoras o en lo que es el DIU, ¿no? Mira lo que dice, ¿no? Entonces, de esa forma, podemos lograr nuevamente, pues, el de tener muchísima población planificada. ¿Eh? Entonces, planificación familiar, concepto de hace muchísimos años, ¿no? Muchísimos, ¿no? Desde que se fundó lo que es la Tierra, venimos hablando de planificación familiar. ¿Y qué nos dice aquí en lo que he podido encontrar? Dice, es fundamental para la igualdad de género, ¿no? El hablar de planificación familiar, ¿no? Estamos hablando de igualdad de género, que también es otro de los objetivos que se quiere lograr de aquí al año 2030, ¿no? Todos por iguales. No puede existir ningún tipo de desigualdad, por así seas hombre o así seas mujer. Y tiene que existir lo que es la igualdad de género, ¿no? No podemos a estas alturas ser, pues, así, ¿no? Un poco racistas, ¿no? Y decir, no, porque la mujer, por ser mujer, no puede hacer esto, ¿no? No, es que no tiene nada que ver porque tú eres mujer, ¿no? Claro que lo puedes hacer.
Miren, chicos, ay, perdón, chicos, le digo que, colegas, este, eh, esto de antes que veíamos que la mujer no era capaz de cobrar en los micros, sin embargo, hoy día lo hace, ¿no? Que las mujeres no eran capaces de trabajar en trabajos de hombre, como por ejemplo en los grifos. Hoy en día vemos que la mayoría de las que trabajan en los grifos son mujeres. No podíamos ver una mujer mecánico, ¿no? Hoy en día vemos las mujeres mecánicos. O sea, estamos haciendo lo mismo, los trabajos que los hombres hacen. Claro que existen trabajos muy forzados, o sea, trabajos muy duros, ¿no? Que por la constitución anatómica que tiene el varón lo hace mucho más fuerte, ¿no? Y puede hacer ese tipo de trabajo. Pero en lo demás estamos iguales, por eso dice igualdad de género, ¿no? Tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos, tanto el hombre como la mujer es capaz de realizar los mismos trabajos, ¿no? Entonces, planificación familiar también está allí, ¿no? Vamos a hacer que a todos le demos igual al chico y a la chica, ¿no? A todito, al chico y a la chica le vamos a dar la misma información. Por lo tanto, estamos hablando de igualdad de género, ¿no? El chico y la chica, o el chico y la chica, tienen la misma responsabilidad, porque tuvieron sexo sin protección. O sea, la responsabilidad es para ambos. No solamente tiene la culpa la mujer, tiene también el hombre, ¿no? Claro que sí, entonces es lo mismo. La misma responsabilidad para la mujer, la misma responsabilidad para el chico. Estamos hablando de igualdad de género, ¿no? Dice, es fundamental para el empoderamiento de las mujeres, ¿no? El de planificar la familia, chicos, ¿no? Ya planificaste, tienes un hijo, lo que tú has decidido tener, un hijo, dos hijos, por lo tanto, pues es tener un hijo o dos hijos, puedes hacer cosas al mismo tiempo como lo que es trabajar y estudiar, ¿no? Y se puede hacer al mismo tiempo, ¿no? Por eso dice, vamos a empoderar a las mujeres, ¿no? Vamos a hacer que las mujeres se empoderen del hogar, ¿sí? Porque tener un hijo y dos hijos le permite hacer eso. Sin embargo, si se llena con tres, cuatro hijos, la situación ya se pone difícil, ¿no? Ya no se va a poder empoderar, ¿no? Entonces, por eso dice, es fundamental que la mujer planifique para que lograr que ella se empodere, ¿no? Que se empodere del hogar, ¿no? Dice, ¿qué más nos dice? Dice, es un factor clave para reducir la pobreza, ¿ves? De no tener más hijos, reducimos la pobreza, ¿no? El de tener que planificar un hijo, dos hijos a estas alturas, con dos hijos, yo creo que es suficiente, ¿no? Y de esa manera, pues, no, hacemos una, a ver, que haya una, superpoblación, ¿no? Ya aquí en lo que es, Lima está lleno, está sobrepoblado, ya no hay lugar donde más vivir. Y con ello ha aumentado lo que es la pobreza, ¿no? Ha aumentado lo que es el hambre. Entonces, si planificamos, ¿no? Con un hijo o con dos hijos, vamos a disminuir lo que es ello, ¿no? Entonces, tenemos pues que hacerles ver a las adolescentes, ¿no? Porque mayormente es las adolescentes, le digo, ¿no? De hoy en día, ¿no? Estas adolescentes de hoy en día, en la que le digo que hay muchísimo trabajo, ¿no? Pero que se logra, claro que se logra, ¿no? Que cuesta muchísimo, pero se logra, se llega realmente a un final feliz, ¿no? Bien, entonces planificación familiar de todo lo que les he hablado es la información, los medios y métodos que permiten a las personas decidir si quieren tener hijos. Ya pues, ¿no? Yo decido, porque ya me informé, ¿no? ¿Cuántos hijos voy a tener? Las adolescentes no se informan. Y si se informan mal, ¿no? Le llega mal la información. Por lo tanto, no es planificación, ¿no? No es planificación, porque planificación significa tener la información, ¿no?
de la información correcta también, porque no podemos dar mala información. La información correcta, ¿no? Los medios y métodos, ¿no? O sea, esos métodos anticonceptivos que le van a servir pues, para decidir cuántos hijos quieran tener, ¿no? Entonces, esto es algo, le digo, muy bonito, ¿no? Nosotros como obstetras manejamos todo esto, ¿no? Nosotros como que trabajamos en lo que son los consultorios, ¿no? Sobre todo cuando se hacen, le digo, consultorios, ¿no? Nos llegan muchos casos, ¿no? Nos llegan muchas de estas chicas adolescentes buscando o son llevados a veces por los padres de familia para que le demos la información sobre lo que son, sobre lo que es la planificación familiar, ¿no? Entonces, este es otro de los dibujitos que está aquí, en lo que es muy conocido también, ¿no? ¿No? Como vemos, los padres con sus hijos dicen, planificación familiar es derecho de todas y todos. Es un derecho, ¿eh? Mira, aparte de que tenemos el derecho de conocer la información correcta de lo que es planificación familiar, ¿no? Es un derecho. No es que cualquier cosa es un derecho, ¿no? De todos y de todas. O sea, todos tenemos derecho a recibir la buena información. Todos tenemos derecho a decidir por un método anticonceptivo, ¿no? Todos tenemos derecho a planificar la familia, pero conociendo, pues, ¿no? Tenemos que conocer. Y en el caso de que las chicas, estas adolescentes no conozcan, tenemos que hacer que conozcan, pues, ¿no? Mira, aquí, de aquí no te mueves hasta que te decidas por un método porque te estoy dando la información, ¿no? Y aquí ese es muy importante, el conocimiento, ¿no? Entonces, ahora, si a pesar de todo lo que te he dicho y todo lo que te he hablado, no te has decidido por uno, pues bueno, vamos a esperar, ¿no? Habrá una siguiente oportunidad en la que te podamos dar mucho más de lo que es planificación familiar. ¿M? Después que hemos agotado todos los recursos, porque tenemos que agotar todos, ¿no? La idea es que la mujer salga con un método anticonceptivo. Mira lo que se lucha en lo que es en la sala de puerperio, ¿no? En la sala de puerperio hay muchísimas colegas que logran que la mujer después del posparto salga con un método anticonceptivo, porque solamente van a tener los 15 o 20 días de lo que es, pues, la baja materna, ¿no? Y luego se van a tener que ir a trabajar. Por lo tanto, no van a poderle dar lo que es la lactancia exclusiva a su niño o niña y corren el riesgo de un nuevo embarazo, ¿no? Entonces, se les da allí la información en lo que es la sala de puerperio y muchas mujeres salen ya con su método anticonceptivo, ¿no? Porque el riesgo es grande, ¿no? Mucho más cuando se es joven, ¿no? Entonces, planificación familiar es un derecho en el que todos o todas, ¿no? Decidimos, todas tenemos esa, um, esa posibilidad, ¿no? O esa libertad de poder decidir cuál es el método que me va a servir, pues, para planificar mi familia, ¿sí? Es un derecho de todas decidir cuántos hijos tener. Esto lo conocemos y lo hemos escuchado en todos los medios, ¿no? El de decidir cuántos hijos tener. Nadie te puede poner un arma en el cuello y decidir y decirte, no, solamente tú vas a tener un hijo o dos hijos. Aquí en Perú no. Aquí en Perú la mujer decide, ¿qué es la mujer? ¿No? Es la mujer, pues es el cuerpo de la mujer, ¿no? Decide cuántos hijos va a tener. Solamente ella nada más, ¿no? Pero con una buena información. ¿Ves? Esta planificación familiar o el de planificar la familia está asociada a la reducción de muerte materna, como les he comentado, ¿no? Porque esto de las complicaciones y de las muertes maternas suelen ocurrir durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. ¿Mm? Válido para adolescentes y jóvenes en edad fértil, ¿no? Sobre todo, le digo,
adolescentes, bueno, y jóvenes, claro, esas jóvenes de 20 años, de 21 años, 25 años, porque hablamos de adolescentes a partir de los 10 años hasta los 19, ¿no? Allí, según la OMS, o sea, la Organización Mundial de Salud, la adolescente comprende esa etapa, ¿no? Dentro de los 10 y 19 años. Estamos hablando de adolescentes. Y luego viene la etapa de los jóvenes. Pero la joven sigue siendo fértil, por supuesto, ¿no? Entonces, hasta los 35 años sigue siendo fértil. Por lo tanto, pero más que todo, estamos enfocados en trabajar en lo que son los adolescentes, ¿sí? Dice, válido para adolescentes y jóvenes en edad fértil, quienes por desconocimiento se embarazan a temprana edad sin planificarlo, ¿no? Poniendo en riesgo su vida y la de su bebé. Eso es lo que pasa, ¿no? Sin planificarlo, ¿no? Por desconocimiento. Ponen en riesgo su vida, ¿no? Porque se surgen las complicaciones, ya sea durante el embarazo, ya sea durante el parto, ya sea durante el puerperio, y no solamente de ella, sino también la de su niño o su niña, ¿no? Entonces, planificar significa pues reducir todo esto, ¿no? Reducir todo tipo de complicación, reducir todo la muerte materna y con ello la muerte también de los recién nacidos o la muerte fetales también, ¿no? Porque a veces se complica durante el embarazo y el feto se muere en el útero. Entonces, ¿para qué llegar a todo ello si se puede pues planificar, ¿no? Bien. Dice, el Ministerio de Salud, dice, ¿no? En su rol rector, ¿no? Ha planteado la necesidad de reforzar las actividades de planificación familiar en zonas rurales, ¿no? Donde a veces la oferta de la atención de salud y la entrega de métodos anticonceptivos es inadecuada. Se vuelve inadecuada por el acceso que existe, ¿no? Por la distancia que hay entre lo que es una posta o un centro de salud con la población. No todos es fácil llegar, ¿no? Por eso le decía desde un inicio, ¿no? No solamente el Ministerio de Salud, sino todas las instituciones, ¿no? Todas estas instituciones que están encargadas de lo que velar por lo que es la salud sexual y reproductiva, ¿no? Están encaminadas en ello, en llegar a esas zonas rurales, en lo que se convierte en lo que inadecuada, porque no puede llegar la población tan fácilmente al centro o posta de salud. Les dificulta, ¿no? Hay un tiempo, hay una distancia para poder llegar al centro o posta de salud más cercano. Entonces, ¿qué se plantea ahí, no? De trabajar en esas zonas, ¿no? El de darle el método anticonceptivo de larga duración o el de darle, en todo caso, píldoras anticonceptivas por 3, por 4 o por 5 meses, ¿no? Eso es, ¿no? Esa es la forma en la que MINSA y otros programas están intentando, ¿no? Solucionar este problema en la entrega de los métodos anticonceptivos, ¿no? Lo están intentando. Se quiere solucionar con ello, ¿no? El de darle por varios meses lo que son las píldoras o el de convencer a la paciente para que se coloque en lo que es el DIU, ¿no? O sea, es el método de larga duración o lo que es el Implanon también, que suele ser un método de 3 a 5 años. Entonces, estamos pues no solamente lo que son el Ministerio de Salud, sino las otras instituciones de ver la solución de todo ello. Entonces, allí dijeron, ¿no? Lo que es la UNFPA, dice, una de las soluciones es darle, ¿no? Mayor cantidad, ¿no? De los métodos anticonceptivos o darle el método anticonceptivo de larga duración, ¿no? Eso es una de las soluciones, porque se ve que los poblados están alejados de lo que es el centro o posta de salud, ¿no? Entonces, hay dificultad, pues no se puede llegar tan fácilmente, ¿no?
cuesta llegar allí, ¿no? Y bueno, pues esa es la estrategia o el método que por el momento, ¿no? Se está haciendo, el entregar, igual aquí en lo que es en Lima, lo que se está haciendo es igualito, ¿no? No se logra todavía atender a las pacientes todos los días como antes, y de lunes a sábado, lo que son las postas de salud, de lunes a sábado se atendían, ¿no? Lo que era mañana y tarde. Por lo tanto, las pacientes podían llegar en la mañana, podían llegar en la tarde. Había esa libertad que si trabajaba en la mañana, bueno, podías ir en la tarde. Si trabajabas en la tarde, podías ir a la mañana por tu método anticonceptivo. Entonces, no hay todavía ese tipo de atención. ¿Qué se hace? El llamado telefónico, ¿no? Existen números telefónicos para poder llamar, sacar la cita y que la profesional de salud, en este caso la obstetra, esté allí para entregarte el método, pero método por varios meses, ¿no? Me refiero que si tomas píldoras anticonceptivas, te van a dar pues por 3 meses lo que hacíamos antes, ¿no? Antes hacíamos eso para evitar que la paciente estuviera yendo todos los meses por un blister. Entonces, dábanos tres blister que era pues para 3 meses. Se quitó ello, ¿no? Y hacía que la paciente fuera todos los meses, y debido a esta pandemia no hay nada. Entonces, hoy en día es a través de lo que es el llamado telefónico. ¿No? Existen unos números en los que tienes que llamar y acercarte a tu centro o posta de salud más cercano, pero ya llamaste, ¿no? Es la previa cita, ¿no? Para evitar, pues, ¿no? Que muchísima gente se junte allí, ¿no? Entonces, que se junta muchísimo, no se puede, y evitamos el contagio también, ¿no? Hasta que no se abra todo esto, hasta que no estén todos los 33 millones de peruanos vacunados, no se puede todavía tener esa libertad, ¿no? De tener que atender a todas las pacientes que tengas durante todo el día. Más le digo, en lo que son las postas de salud, ¿no? Estas postas de salud que son las que existen en lo que es los distritos y están al fondo de lo que son los distritos, ¿no? O están en las provincias, a lo lejos de lo que es la provincia, existen lo que son postas de salud. Entonces, lo ideal, como dicen aquí estos organismos, es entregar pues los métodos que te duren, ¿no? Para evitar que vaya pues todos los meses para recibir lo que es un blister, ¿verdad? Como lo está haciendo MINSA, ¿eh? Es lo que dice MINSA, ¿no? No se estaba haciendo la entrega de lo que son los métodos anticonceptivos como debería de ser. Entonces, ellas dicen que hay que darle pues la ayuda, ¿no? A estas pacientes, a estas personas, para que estén planificadas, ¿no? Y de esa manera evitar que estén que salgan los embarazos no deseados, ¿no? Bien, mire, y esta es una tasa del año 2019 para darnos cuenta, ¿no? De cómo aumentó y cómo disminuyó lo que era los métodos anticonceptivos, ¿no? Desde el año 2000 hasta el año 2019, mire que del año 2000 al año 2019, el uso de los anticonceptivos tuvo una elevación, o sea, muchísimas mujeres planificadas, ¿no? Hasta el año 2019 hubo un aumento del uso de los métodos anticonceptivos a nivel mundial. Todos los países, ¿no? Tenían muchísimas de las mujeres planificadas, controladas con lo que es su método anticonceptivo. Para el año 2020, el uso de estos anticonceptivos se vino abajo, ¿no? Por esta pandemia, pues. Esta pandemia originó todo esto de lo que en este momento estamos pasando, estamos viviendo, ¿no? Originó que hubiera una disminución del uso de los anticonceptivos porque hay gente que no tenía ni un sol para comprar, ¿no? Está en venta todos los anticonceptivos. Te acercas a una farmacia y lo puedes comprar, pero las adolescentes no tienen ni un sol, ¿no? Si las adolescentes no trabajan,
la pareja menos. ¿De dónde van a sacar para comprar el método anticonceptivo? Si no había atención en lo que son las puestas de salud. No había atención, ¿no? Ellas lo recibían de allí, pero como no hubo atención, ¿dónde iban a comprarlo? Las farmacias, si no tenían dinero para comprarlo. Y esto originó que haya una disminución del método anticonceptivo y con ello el aumento de los embarazos no deseados, ¿no? Mira cómo se había controlado tantísimos años. Del año 2000 al 2019, ¿cuántos? 19 años. Ya controlado todo ello, ¿no? Había mujeres, muchísimas, usando una serie de métodos anticonceptivos que luego lo que vamos a hacer es, mira, repasarlos nada más, porque estos métodos anticonceptivos los hemos conocido desde que, a ver, desde que empezamos a estudiar en la universidad o desde antes, ¿no? Desde antes, nosotros conocemos los métodos anticonceptivos, ¿sí? Sino que han ido métodos saliendo, unos nuevos, como por ejemplo lo que es el Implanon, como por ejemplo lo que es la ampollas mensuales, porque antes existían unas cuantas marcas que eran muy conocidas, ¿no? Y luego hoy en día existen una serie de marcas, el preservativo femenino, por eso que ha tomado el nombre de anticonceptivos modernos, ¿no? En el que ayuda pues a la mujer a disminuir, ¿no? Lo que son estas tasas de error, que se suelen llamar de error del método anticonceptivo, ¿no? En el caso del preservativo femenino, junto con el preservativo masculino son ideales, ¿no? Son ideales ambos métodos, ¿no? Si la chica y el chico lo usan, son ideales realmente para evitar los embarazos, ¿no? Lo que pasa que estos métodos, o sea, el anticonceptivo o el preservativo femenino, no es así, tan conocido, ¿no? Como que le falta todavía dar muchísima información, ¿no? Como que el que falta todavía hacer de conocimiento, ¿no? De que si se juntan ambos métodos, suele ser el ideal, ¿no? Suele ser el ideal, ¿no? Entonces, es por eso que son llamados, pues, métodos anticonceptivos modernos, ¿no? Pero te le digo, desde que se fundó el mundo, han existido todos estos métodos que nosotros los conocemos, ¿no? Como lo que es el método, los métodos naturales, ¿no? Como lo que son los DIU, ¿no? Ya existían desde muchos años. Y el mismo preservativo, ¿no? Ya existía de hace muchísimos años, sino que existía de otro material, ¿no? En el que pues ocasionaba alergia a las personas y por lo tanto se dejaba de usar. Pero luego con el avance de los años salieron los nuevos preservativos ya de colores inclusive, ¿no? De un material en el que no ocasiona molestias ni alergias para lo que es el chico y la chica, ¿no? Entonces, por eso ha ido esto en mejora, ¿no? En lo que es el material, en lo que son los efectos secundarios, en lo que es la tasa de efectividad. Ha ido mejorando, ha ido mejorando y ha ido mejorando. El año 2019, tener una alta tasa de lo que eran chicas y chicos planificados, para luego en el 2020, con esto de la pandemia, se viene abajo todo lo que ha costado 19 años, ¿no? 19 años que costó tener muchísima gente planificada para el año 2020 se venga al tacho, ¿no? Ahora en el año 2021 se intenta restablecer el servicio, ¿no? A través de lo que son las llamadas telefónicas, a través de lo que son los servicios de emergencia, esos números de emergencia, ¿no? Por eso se intenta, ¿no? Restablecer, y creo yo que para finales del 2021 todo esto ya esté totalmente restablecido. Si no, ¿cómo vamos a estar para el año 2022, ¿no? Con muchísimas, embarazos no deseados, ¿no?
con muchísimos nacimientos, con muchísimas complicaciones, porque tampoco lo que es con los controles prenatales no se están dando como deben de ser. Entonces, para el año 2021, o de repente, no para finales, sino para dentro de un par de meses, ¿no? Ya se restablezca todo esto y podamos continuar con lo que son, pues, las charlas, ¿no? Estas charlas informativas que ayudan muchísimo a la población, ¿no? Sobre lo que son el uso de los métodos anticonceptivos en las que las mujeres, algunas, ¿no? No saben que existen, ¿no? Toda esta gama de anticonceptivos. De repente conocen uno o dos métodos y no el resto, ¿no? Necesitamos seguir dando muchísimas charlas para poder pues, lograr lo que había del año 2000 al 2019, ¿no? Una alta tasa de lo que eran mujeres planificadas. A ver, si se logra, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, si se restablece todo esto nuevamente, la población ya se va a acercar como antes, ¿no? A lo que son las distintas postas, pero mayormente postas o centros de salud, a recibir lo que son su método anticonceptivo, ¿no? Bien, aquí está, mira, hasta el año, perdón, hasta marzo del 2021, ¿no? Sale este informe de este organismo que se encarga de lo que es salud sexual y reproductiva, que pertenece a lo que son las Naciones Unidas, lo que es el Fondo de Poblaciones para Personas Vulnerables, ¿no? Entonces, este fondo trabaja mayormente a nivel de lo que son las zonas rurales, porque lo que ellos quieren es controlar lo que es la salud sexual y reproductiva en aquellos pueblos que están alejados de lo que es de la ciudad. Y esto, le digo, es en todos los países, ¿no? Existe este organismo que se está haciendo muy conocido, ¿no? Y que viene de hace muchísimos años, sino que no se hacía tan conocido como hoy en día. Hoy en día vemos en las revistas la UNFPA, vemos en los periódicos la UNFPA, vemos en tesis, ¿no? La UNFPA que ha hecho tales estudios. Entonces, está haciéndose muy conocido y es un bien, ¿no? Es para bien de lo que son estos chicos o chicas o esta población que vive allá en las zonas rurales en las que existen muchísimos niños, ¿no? Que están en malas condiciones, en la que existe muchísima pobreza, en la que existe muchísima hambre. Por eso que existe este organismo, pero le digo, de hace muchísimos años en todos los países, sobre todo, ¿no? En esos países donde hay, pues, muchísima hambre, ¿no? Como es los países de África, ¿no? Como son este país de la India también. Hay muchísimo de estos niños que la pasan muy mal, o sea, pasan hambre. O sea, pasan hambre porque, bueno, la madre tiene 4, 5, 6 hijos, ¿no? Por lo tanto, no ha habido que planificación familiar, ¿no? No se les ha dado lo que son los métodos anticonceptivos, no se les ha convencido a estas mujeres que tienen que usar un método anticonceptivo para evitar ello, ¿no? Para evitar una superpoblación, para evitar que sus niños pasen hambre y ellas mismas, ¿no? Porque cada embarazo cuesta un diente, como decimos, ¿no? Y cada embarazo la mujer va cambiando anatómicamente todo lo que es lo físico, se va deformando con cada embarazo que tiene, si es que no se cuida, pero estas zonas que están pues pobladas o que existen muy lejos de lo que es la ciudad, no hacen ningún tipo de gimnasia, ¿no? Que lo que existe aquí en Lima, ¿no? En Lima existen muchísimos gimnasios y bueno, pues las adolescentes, pues por esa edad, ¿no? Que si quieren seguir viendo todas pericas, como sea, hacen una serie de ejercicios, ¿no? Para mantener al menos ese cuerpo que tenían antes de salir embarazadas. Pero ya en esos sitios en lo que están alejados de lo que es la ciudad, no existe pues estos gimnasios, ¿no? No existe quien le diga tienes que hacer este tipo de ejercicios, tienes que hacer este tipo de gimnasia, no existe, ¿no?
Entonces se les ve a ellas muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, con 4 o 5 hijos y que aparentemente, ¿no? Tienen entre 20 y 21 años, pero se les ve así físicamente que tienen mucho más todavía. ¿Por qué? Porque su descuido de ellos físicamente, ¿no? No han tenido ese cuidado porque ahora lo que tienen que ver son los niños. ¿Mm? Entonces, hay que, este organismo quiere evitar todo ello, ¿no? Estos organismos, lo que quieren es controlar todo ello, ¿no? Para poder, pues, bueno, salir adelante, ¿no? Para evitar la sobrepoblación, porque hay muchísima gente, ¿no? Muchísimo. Y esto que el COVID se ha encargado de matar muchísima gente, pero a pesar de eso seguimos estando pues superpoblados y sobre todo con muchos nacimientos en estas chicas muy jóvenes, ¿no? En estas adolescentes en las que ya muchas de ellas pierden sus estudios, en el que de muchas de ellas se tienen que dedicar a lo que es trabajar para poder mantener a sus niños y el estudio se quedó allí nomás, ¿no? Entonces, planificándolas, ¿no? Se puede pues lograr que estas chicas continúen estudiando, ¿no? Planificándolas significa también disminuir la pobreza, planificándolas significa también disminuir lo que es el hambre. Y estos organismos se encargan de dar todos los métodos anticonceptivos, ¿no? No es que digan falta el método anticonceptivo, ¿no? Estos organismos, por eso que contrataron a muchísimos profesionales de salud para tener, pues, al tanto de todos los poblados que existen muy lejos de lo que es la ciudad, ¿no? Se encargaron, hubieron las contrataciones de obstetras y de otro personal de salud para hacer el estudio de esas poblaciones y ver cuál era la carencia, ¿no? Ver por qué habían tantos nacimientos en estas chicas adolescentes, porque ese poblado ha crecido tanto, ¿no? Y eso llegan a las conclusiones de que por su falta de métodos anticonceptivos, porque no había información y porque no podían acceder tan fácilmente a los métodos anticonceptivos. Entonces ahora sí lo tienen a la mano, ¿no? Ahora no puede faltar los métodos anticonceptivos. A ella se encarga, ¿no? Este organismo se encarga de velar que no falten los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, la UNFPA, Organismo de las Naciones Unidas, encargado de lo que es la salud sexual y reproductiva, publicó estos datos que indican, ¿no? Que debido a las interrupciones causadas por el COVID, en el último año, casi 12 millones de mujeres de 115 países perdieron el acceso a los servicios de planificación familiar, lo que originó 1 millón de embarazos no planificados, no planeados, ¿no? Por eso contrataron, ¿no? A mucho personal para hacer el estudio, ¿no? Dice, vamos a ver cuántas mujeres no han podido, pues, planificarse. ¿Qué cantidad de personas? Mire, más de 1 millón de personas, ¿no? Más de 1 millón de mujeres no han podido tener un método de planificación familiar. Y esto ha dado lugar, pues, a los embarazos no planificados, ¿no? Y este es el informe, mira, de marzo del 2021, ¿no? O sea, que estamos aquí nomás, ¿no? A pocos meses donde se ha encontrado ello. Entonces, este organismo lucha para disminuir que más de 1 millón de mujeres no se embaracen, ¿no? ¿Y cómo? Pues usando los métodos anticonceptivos, dándoles todas las facilidades del caso para que ellas se planifiquen, ¿no? Entonces, a nivel rural, el trabajo es, pues, de los profesionales de salud, ¿no? Porque el método está allí, porque esta organización se encarga de evitar que nos falte el método. O sea, los métodos anticonceptivos están allí. Lo que falta es entregarle a las personas, darle la información, ¿no? ¿Quiénes lo pueden usar? Porque hay mujeres que no lo van a poder usar, ¿no? Pero por eso existe la variedad de métodos, ¿no? En los que, bueno, pues no puedes usar vas a usar el otro, vas a usar el otro y así, ¿no? Bien, entonces
Miren, esta cantidad de personas que existen, que tienen niños no planificados, ¿no? Bien, dice, al reducirse, ¿no? Dice este organismo, los servicios de planificación familiar, también se reducen las consejerías, ¿no? Claro, pues, si allí donde damos planificación, también damos consejería, ¿no? Consejería no solamente en lo que es planificación sobre los métodos, sino que también damos consejería psicológica, ¿no? De todo. En la profesional de obstetricia, cuando trabaja en lo que son los consultorios, nos viene de todo, ¿no? Y no podemos estar diciendo, no, esto no lo sé, no, esto no me corresponde, no, pues, ¿no? También damos todo tipo de consejería. Claro que no profundizamos porque hay temas que no nos corresponden, ¿no? Pero sí podemos darle, pues, ciertas ayudas, ciertos consejos, ¿no? Entonces, por eso dice, al reducirse lo que es la planificación familiar, también se redujeron lo que son las consejerías, ¿no? Donde ahí pues nosotros les hablábamos sobre los pro y a favor de lo que existen los métodos anticonceptivos. O sea, quiénes podían usar este método y quiénes no podían usar este método, ¿no? ¿Cuál era la forma, cómo empezar y todo ello? Eso es consejería, pues, ¿no? El de tener que darle la información a las pacientes de todos los métodos, ¿no? Dice, ¿qué más nos dice la UNFPA, no? Dice, estima que la entrega de estos métodos ha disminuido en un 40% la pandemia, o sea, por culpa de la pandemia, 40%, ¿no? Casi estamos hablando de la mitad, ¿no? Dice, por ende, proyecta que los nacimientos no planificados aumentarán entre 50 y 100,000 para el año, bueno, ya estamos en el año 2021, en el 2020 pues ha habido una serie de nacimientos, ¿no? Y para el año 2021, que todavía estamos en ello, ¿no? Muchos embarazos, y sobre todo le digo en las adolescentes, ¿no? Pero ya había una proyección desde antes, ¿no? Que debido a esta pandemia, todo lo que se iba a encontrar, inclusive la Organización Mundial de Salud a través de su representante, ¿no? La doctora, ay, no me acuerdo el nombre de la doctora representante de la OMS, ella dijo, ¿no? Que debido a esta pandemia, justo cuando estábamos en toda la pandemia, ella dijo, debido a esta pandemia, lo que vamos a tener es muchísimos embarazos no planificados, muchísimos nacimientos para el año 2020 y 2021. Ella lo dijo ya, antes de realizar toda una serie de estudios, ¿no? Ya se veía lo que se venía, ¿no? Si todo se cierra, si no habían atenciones, era lógico pensarlo, ¿no? O sea, viendo las estadísticas donde decía la cantidad de mujeres que usan el método anticonceptivo, viendo esas estadísticas nada más dicen, y se cerraba por 3 meses. O sea, esa estadística en la que nos decía que hay una cantidad de mujeres que usan píldoras anticonceptivas y que esas píldoras anticonceptivas se recibían todos los meses, ¿no? Esa cantidad de pacientes no lo iba a poder recibir durante los 3 meses. Por eso que los informes ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Viendo simplemente las estadísticas del año 2019. Es decir, toda esta gente que va todos los meses a recibir un método de planificación familiar, no lo hace por 3 meses, es seguro, ¿no? Que lo que va a pasar es un embarazo. Eso es seguro. Y eso es lo que pasó, pues, ¿no? Eso es lo que pasó. Porque si querías seguir usando el método, lo que tenías que hacerlo y comprarlo con tu dinero en lo que es, pues, las farmacias. ¿Y cuánto está una píldora anticonceptiva? La más barata, porque existen marcas de marcas, ¿no? 7 soles, 8 soles, ¿no? Es la más barata. Y la gente no tiene dinero, porque justo para esta pandemia se quedaron muchísimos sin dinero, ¿no? Muchísima gente que no tenía ni siquiera un sol, mucho menos va a tener pues 8 soles o 10 soles para comprarse una píldora anticonceptiva.
Y es lo que ha pasado. Están viendo los resultados, ¿no? De que no hubieron las atenciones, se están viendo hoy en día los resultados de los embarazos, ¿no? Y con ello, pues, se suma, ¿no? Le digo, lo que son las muertes maternas, ¿no? Un incremento de muertes maternas, y que lo dijo la decana del Colegio Regional de Obstetras, ¿no? Dijo que había incrementado lo que son las muertes maternas en un 40%, entonces es bastante, ¿no? Después que se había logrado disminuir a 18 muertes por 100.000 nacimientos. Sin embargo, ahora eran, qué cantidad de muertes maternas que había, porque no se detectaban lo que eran las complicaciones tempranamente, porque eso lo hacemos en los controles prenatales, ¿no? Allí detectamos cualquier patología tempranamente, ¿no? Y, y se puede, pues, hacer la referencia de la paciente para que sea controlada en otro, y así pues se evitaba la muerte materna y perinatal también, ¿no? Pero como no se ha dado nada de esto durante 3 meses, ha sido suficiente 3 meses, ¿no? Para hacer que todo esto de lo de los embarazos no planificados y de las muertes maternas se incrementara enormemente, ¿no? Porque esto es un incremento ya que a veces sorprende lo que nos dice las estadísticas, ¿no? Y que bueno, algunos tendrán la oportunidad de ver, y decir, mira cómo hay chicas embarazadas en tal sitio, ¿no? Allí donde vivimos, y tenemos muchísimas adolescentes, como es San Juan de Lurigancho, donde hay muchísimas adolescentes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y ahí se puede ver clarísimo, dice, estas chiquitas embarazadas tempranamente, ¿no? Entonces nos damos cuenta el incremento, así como nos damos cuenta de la sobrepoblación, ¿no? Es decir, San Juan del Urigancho está lleno, ya no entra nadie más, porque nos damos cuenta, porque miramos que hasta arriba del cerro está viviendo la gente, está súper lleno, ¿no? Igualito nos damos cuenta en las chicas estas que están embarazadas. Dice, uy, mira cómo hay chicas embarazadas. O sea, nos damos cuenta de ello, ¿no? Más ya lo verificamos con las estadísticas que se presentan. Y en este caso, pues, esto de esta pandemia ha venido, pues, a originar todo ello, ¿no? Un incremento en el que, bueno, pues, va a costar muchísimo, ¿no? Tener que volver a restablecer lo que antes, ¿no? Teníamos, todos esos controles que teníamos antes, nos va a costar nuevamente volverlos a retomar, ¿no? De repente, todo un año, puede ser el año 2022, en la que la gente ya se acostumbre nuevamente a ir a lo que son, pues, estos servicios, ¿no? De planificación familiar. Entonces, una vez que se retome todo y que la gente se acostumbre nuevamente a ir, esto pues de la planificación familiar va a estar controlada. Esto de las muertes maternas también van a tener que disminuir, ¿no? Mira aquí este cuadrito, ¿no? En el que nos dice interrupción del acceso a los métodos anticonceptivos modernos y embarazos no planeados, resultante en los 115 países. A veces digo que este Fondo de Poblaciones Vulnerables de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, trabaja a nivel mundial, ¿no? O sea, en todos los países. Por eso nos dice esto, mira, resultante en los 115 países de ingreso mediano y bajo a causa del COVID en el 2020. O sea, ¿por qué se interrumpieron? O sea, ¿o qué cantidad de población, ¿no? No tuvo acceso o interrumpió lo que es el uso del anticonceptivo debido a este COVID-19, ¿no? Tenemos, mira, la gravedad media de las interrupciones, eso es un pronóstico, o sea, de un estudio, ¿no? Cuando uno realiza un estudio, uno a veces viendo nada más, o sea, observando nada más, vemos, ya nos adelantamos, nos proyectamos, ¿no?
lo que nos pueda traer como resultado el estudio. Miren este de aquí, dice, cada año más de 80 millones de mujeres en países en desarrollo tienen embarazos no deseados, ¿no? Miren, cada año, dice, ¿no? Más de 80 millones de mujeres en países en desarrollo, o sea, Perú, por ejemplo, tienen embarazos no deseados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen, por qué pasa esto, no? Si existe lo que es planificación familiar, si existe lo que son estos métodos modernos llamados así hoy en día, ¿no? Si existen muchísimos profesionales de salud en los en los que damos la información, ¿por qué existen tantos embarazos, ¿no? No deseados? ¿Qué? Entonces, al COVID le podemos echar la culpa del año 2019 para adelante, ¿no? Pero antes de ello, ¿por qué? ¿Mm? Bien, dice, número de mujeres que no pudieron acceder a métodos anticonceptivos modernos debido. Entonces, ellos han hecho una baja, una media y una alta, y la media del número de meses de instrucción de 3 meses y medio, ¿no? De 3 meses y medio, ellos han sacado este pronóstico, ¿no? De una baja de ¿cuánto? De 4 millones, ¿no? De mujeres que interrumpieron lo que es el método anticonceptivo. De una media de 11 millones y de una alta de 23 millones es bastante, ¿no? Solamente en el tiempo de 3 meses y medio, nada más. ¿Qué pasaría si fuera más, no? ¿Qué pasaría? Imagínense qué pasaría si esto de las interrupciones hubieran sido 6 meses, ¿no? En lo que ya no había acceso para nada. ¿Cómo hubieran habido estos embarazos no deseados, ¿no? Bueno, luego tenemos dio otro ítem en el que dice el número de embarazos no planeados que acontecieron debido a las interrupciones derivadas, ¿no? De COVID-19, o sea, hicieron la derivación porque la paciente pues tenía que viajar, se tenía que ir, no sé qué, por lo tanto, interrumpió el método anticonceptivo, ¿no? En una alta de 2.700.000, porque se tenía que ir a distintos lados, porque por esto del COVID, de repente tenía que ir a visitar o irse donde la mamá o donde el papá, por lo tanto, interrumpió el método anticonceptivo, ¿no? Y dio lugar a que existieran esta cantidad de embarazos. Este es un estudio, ¿no? Que ha hecho la UNFPA, para saber nada más y darnos cuenta, ¿no? La cantidad de pacientes que interrumpen el método anticonceptivo o que interrumpieron el método anticonceptivo por culpa del COVID. ¿Mm? Por esta enfermedad que ha venido y ha ocasionado muchísimo daño, ¿no? No solamente tiene que ver con lo que es los métodos anticonceptivos, sino también tiene que ver, pues, con otras cosas más, como el de dejar, pues, huérfano, ¿no? A los niños, porque mató a mamá y a papá este COVID, y estos niños han quedado huérfanos, ¿no? Ese es otro estudio, ¿no? La cantidad de niños huérfanos que existen por el COVID-19. A nivel de Perú, pero a nivel mundial, a nivel de la India, por ejemplo, a nivel de la India, fue últimamente el país que fue atacado con una fuerza por el COVID, ¿no? Y que no tenía que ver con nada y arrasó con una fuerza extraordinaria este virus, ¿no? ¿Cuántos niños han quedado huérfanos por culpa del COVID, ¿no? A nivel mundial y a nivel de Perú, ¿cuántos, no? Porque hay muchos en el que papá y mamá, desgraciadamente, les tocó pasar por esta enfermedad y bueno, pues los mató el virus. Y ahora estos niños, ¿a dónde van? ¿Quién se hace cargo? El UNICEF, ¿no? El UNICEF se hace cargo de ellos porque ¿quién más se va a hacer cargo de estos chicos, no? Entonces miren todo lo que originó, ¿no? No solamente el incremento de las muertes maternas, el incremento de los embarazos no deseados, sino también el incremento de huérfanos que, en todos los países. ¿Mm?
el incremento también de lo que es las muertes en las personas mayores, ¿no? Muchísimo, muchísimo daño ha dejado pues esta pandemia. Viene que nosotros todavía lo seguimos viviendo, ¿no? Todavía no salimos de ello, todavía estamos en ello, ¿no? Todavía estamos en la vacuna. Entonces, no sabemos todavía lo que pueda pasar, porque justo hubo cambio de gobierno y todo ello, que también eso ha ocasionado pues un cierto caos, ¿no? Entonces tenemos que ir pues adaptándonos, ¿no? Al nuevo sistema del gobierno, a la nueva política pública. Tenemos que ver a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede a nivel de salud y a nivel de educación, ¿no? Vamos a ver qué hace, ¿no? ¿Qué se hace? Porque ya estamos cuánto tiempo sin las clases presenciales, ya tenemos qué tiempo ya sin tener que atender a las pacientes en lo que son los consultorios, ¿no? ¿Hasta cuándo? Esto no lo sabemos, ¿no? Bien, entonces aquí entramos a los anticonceptivos. Esta es una gama o una variedad de lo que son los anticonceptivos, en el que creo yo que todos los conocemos, ¿no? Porque estos anticonceptivos lo venimos pues usando de hace muchísimos años, ¿no? Sabemos su pro, sabemos sus ventajas, sabemos sus desventajas y todo ello. Entonces, estamos al tanto de todo, de todos de estos anticonceptivos, ¿no? Y ahora, pues, llamados modernos, ¿no? Anticonceptivos modernos, y en el que nosotros, para poderle aconsejar a la paciente adolescente, ¿no? Adolescente, tenemos que decirle, ¿no? Cuáles son las ventajas y desventajas del método anticonceptivo. Dentro de todos estos anticonceptivos que vemos, ninguno es efectivo al 100%, ninguno cubre al 100%. Todos tienen un margen de error, ¿no? Todos, ya sea porque la paciente no lo utilizó como debería de ser, ¿no? O ya sea porque el método en sí falló, ¿no? Entonces, en el caso de la ampolla de 3 meses, ¿no? Suele fallar porque la persona se colocó 2 dosis y luego dejó de colocársela, no le vino la menstruación y se confió en ello, ¿no? No usó ningún tipo de protección y embarazo. Y luego echándole la culpa de la ampolla, ¿no? Fue por la ampolla. En el caso de la ampolla mensual, no se la pone, la paciente se la pone el día que quiere, ¿no? Dice, no, bueno, que me pase un día no importa, ¿no? Bueno, que me pase 2 tampoco importa. Y así, ¿no? Y luego decimos, bueno, pues el método falló. Y muchas veces la causante de que el método falle es la misma mujer, ¿no? Porque no se la pone como se la indicamos, ¿no? Si le indicamos que la ampolla mensual o la ampolla de trimestral se coloca, por ejemplo, el día 25, pues todos los 25 la ampolla mensual me la tengo que colocar todos los 25, ¿no? Y si es de la ampolla de 3 meses, decimos cada 3 meses, pues, a ver, agosto, septiembre, el 25 de noviembre te corresponde, no más ni menos, ¿no? Sino que a veces decimos, bueno, sí, ya, si no puedes ir el 25, pues va a ser el 26. No, es que desde un inicio tenemos que enseñarle a la paciente, ¿no? Que el día que le corresponde, ese día se tiene que poner. Que el día que le corresponde tomar la pastilla, ese día la tiene que tomar. No tiene por qué decir, no pasa nada si la tomo mañana o pasado, no. Entonces, desde un inicio le enseñamos y así vemos, ¿no? Si el que falla es el método o falla la paciente. Y a veces le echamos la culpa al anticonceptivo cuando es la paciente la que ha fallado. ¿Mm? Entonces, desde un inicio, nosotros tenemos que darle, pues, como digo, la buena información, ¿no? Bien, aquí vemos estos anticonceptivos que luego vamos a hablar de uno por uno, ¿sí? Es muy importante conocerlos, ¿no? O sea, o de repente recordarlos, ¿no? Porque ya nosotros lo hemos escuchado o ya lo conocemos de hace mucho tiempo, sino que lo vamos a ir, pues,
recordando y haciendo lo que es mayor énfasis, cuáles son los métodos anticonceptivos que deben de usar las adolescentes, ¿no? En el caso de las adolescentes, con ellas sí tenemos que ser muy minuciosos, con ellas tenemos que darle el detalle exacto, ¿no? El de darle la información exacta y que ellas te lo capten, ¿no? Porque a veces le damos y hablamos, y ellas están pensando en otra cosa y no logramos, y se van igualitos, o sea, sin saber nada, ¿no? Entonces, allí pues influye lo que es la retroalimentación, ¿no? El de preguntarles, ¿no? Decir, a ver, ¿me entendiste cuando te dije esto? ¿Me entendiste cuando te dije lo otro? Es algo que da muy buenos resultados, ¿no? Porque ahí cuando tú le preguntas, la persona te queda mirando. Eso significa que no te ha entendido todo lo que tú has hablado. Has estado, hable que te hable por gusto, porque no te ha entendido, ¿no? Entonces, tenemos que ir despacio, ¿no? Y siempre decirle, ¿me has entendido esto, no? Para poder continuar, dime si me has entendido. A ver qué te he dicho, ¿no? A ver qué te dije de esto, a ver qué te dije. Es una forma de trabajar, le digo, con las adolescentes, ¿no? Bien, entonces, aquí entramos en otra gama de métodos anticonceptivos, ¿no? Hablamos uno por uno, ¿sí? Solo le digo que es para recordar porque en las siguientes diapositivas tengo la tasa de efectividad. Aquí lo que le voy a comentar es el contenido y lo que es el mecanismo de acción de cada anticonceptivo, ¿no? El recordatorio, porque lo que estamos en este momento presente, yo creo que lo conocemos, solamente es para recordar nada más, ¿no? Entonces, en el caso de las píldoras, la variedad de píldoras que existe, ¿no? Desde las que contienen 21 a las que vienen en 28, de las que tienen 21 pastillas, son las que tienen en sí en las hormonas, y las otras 7 contienen lo que es el hierro, ¿no? Y en las otras pastillas en las que les viene solamente todas las blanquitas o de otro color sin el hierro, ¿no? Entonces, otras pastillas en las que existe el día que te la vas a tomar, o sea, está marcado diciendo lunes, martes, los días de la semana, ¿no? Otras pastillas en las que viene indicado 1, 2, 3, 4, o sea, el número. Eso depende del laboratorio que la produce, ¿no? En el caso de las postas, se suele entregar 21 pastillas blanquitas más 7 que corresponde a lo que es el hierro. Entonces, ¿por qué se da las pastillas con hierro? Porque hay pacientes anémicas, ¿sí? Hay pacientes que están pues con 9 de hemoglobina, ¿no? Y al provocar un sangrado, la hemoglobina va a disminuir. Entonces, para eso está el sulfato ferroso que contienen estas píldoras. Estas 7 que ya no cumplen ni función anovulatoria, o sea, esas 7 solo contienen hierro, no contienen ningún tipo de hormona, ¿no? Porque a veces la paciente nos pregunta, ¿por qué tiene dos colores, no? ¿Por qué cuando yo compré en la farmacia solamente me vino de un solo color? Entonces ahí es donde vale la explicación, ¿no? Aquí, estas pastillas que te damos en lo que es la posta que nos da el Ministerio de Salud, o sea, MINSA, te viene un blister con 21 pastillas que contienen hormonas y con las otras 7 pastillas que contienen hierro, ¿no? Cuando estés tomando las pastillas que contienen hierro es donde te va a venir la menstruación. Eso es lo que se le tiene que decir a la paciente, ¿no? Le dice, me va a engordar. No te engorda, ¿no? No te va a engordar. Estamos a veces diciéndoles a las pacientes que el método engorda, ¿no? O el método enflaquece. A ver, ¿por qué el método te puede engordar y por qué el método te puede enflaquecer, ¿no? ¿Dónde actúan todo lo que son los anticonceptivos hormonales? Actúan a nivel de lo que es el cerebro, de una parte de lo que es la hipófisis y una parte de lo que es el hipotálamo. Hipófisis, hipotálamo, ¿no? Y esos son los que ordenan a los ovarios a que trabajen o que no trabajen. Entonces, allí actúan
lo que son estos métodos anticonceptivos, estas hormonas, porque lo que contienen las pastillas son hormonas, hormonas que vienen a ser unos derivados, ¿no? De las hormonas que produce nuestro organismo, en este caso los ovarios, ¿no? Entonces, le damos en mínima cantidad porque cada pastillita lo que tiene es una mínima cantidad de hormona, ya sea derivado de progestágeno, ya sea derivado de estrógeno, de estradiol, ¿no? Pero es mínima la cantidad. Por lo tanto, vas a sangrar poquitísimo porque es poquísimo la cantidad que se consume vía oral en estas pastillas anticonceptivas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibir el funcionamiento de los ovarios, porque a nivel de la hipófisis le manda la orden a lo que es el hipotálamo, diciéndole, no trabajen, le va a decir a los ovarios, ¿sabes qué? Pues no trabajen, porque estoy tomando una sustancia que lo que me hace es que me mantenga ahí quieto, ¿no? O sea, no funcione para nada. Entonces no hay orden a los ovarios y los ovarios están allí inactivos. ¿Y qué funciona entonces? La píldora anticonceptiva. ¿Por qué regla la paciente? Por la píldora anticonceptiva. Por eso reglan poquitísima cantidad. Entonces va a contribuir a que su hemoglobina de la paciente se recupere, ¿no? Porque estas pacientes están pues la mayoría, ¿no? Con lo que es la hemoglobina disminuida, sobre todo en las adolescentes, ¿no? Porque estos adolescentes, por cuidarse la silueta, no comen, pues, por cuidarse la figura, no comen. Entonces, la mayoría está con una hemoglobina baja, o sea, una anemia, ¿no? Al tomar la píldora anticonceptiva, va a hacer que se recupere, uno, porque va a arreglar poquísima cantidad, y dos, porque va a tomar el sulfato ferroso, ¿no? Y por lo tanto, se evita de un embarazo. Mira todo lo que le ayuda la píldora anticonceptiva, ¿no? Y puede decir, ¿por qué te puede engordar? Porque como actúa a nivel de lo que es el cerebro, y en el cerebro tenemos muchísimas zonas, ¿no? Y una de esas zonas es la activación de lo que es el apetito. ¿M? Entonces, puede hacer que actúe a nivel también de esa zona, porque eso no está probado, sino que puede ser que estimule la zona del apetito y la paciente se le dé por comer. Y ahí es donde empiezan a engordar, porque le estimula el apetito, ¿no? Y la paciente tiene hambre. Y dice, es que tengo muchísima hambre. Y por eso que se empiezan a engordar, 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 ¿no? Pero no es porque, digamos, sí, tómate la píldora que yo te digo que te vas a engordar. No, no es así, ¿no? En algunas pacientes las mantiene, o sea, hace que su sistema óseo se vea, pues, relleno, ¿no? O sea, se ve la figura de la paciente, ¿no? Porque hay más masa ósea, ¿no? Y en algunos, pues, la seca. Entonces, todo es de acuerdo a cómo reacciona tu organismo. Millones y millones de personas usan las píldoras anticonceptivas, ¿no? Millones a nivel mundial. Distintas marcas porque cada país tiene su marca, ¿no? Cada país, existen una serie de laboratorios y por lo tanto ellos elaboran diversas marcas de píldoras anticonceptivas y hay millones, millones de mujeres que la usan durante 4 años, durante 5 años, cambian a otro método porque eso es lo indicado, ¿no? Eso es lo indicado. ¿Cada qué tiempo o por cuánto tiempo? La pregunta, ¿no? ¿Por cuánto tiempo voy a tomar la píldora anticonceptiva? Entonces, lo puedes tomar máximo 5 años. No lo puedes tomar más porque son hormonas, ¿no? Y al tomar hormonas, lo que haces es que estés expuesta a que salga un tumor, ¿no? Como en el estudio, esos estudios que se hacen para encontrar cuál es el culpable de ocasionar cáncer de cuello uterino. Entonces, cuando se han sacado las muestras, se encontraron restos de anticonceptivos ahí a nivel de cuello uterino, ¿no? Entonces salió diciendo que las mujeres no pueden tomar un método hormonal por más de 5 años, porque corren el riesgo
de hacer cáncer de cuello uterino. Es un riesgo. Entonces, ¿qué está aconsejado? Cambiar el método cada 5 años, pero son 5 años, pues, ¿no? Son 5 años en los que no vas a salir embarazada. Luego de esos 5 años, cambia el método, ¿no? Puedes empezar a usar un método que solamente contenga un derivado de hormona, nada más, ¿no? Puedes usar un DIU, puedes usar el preservativo, ¿no? O sea, cambiar el método, chicos, ¿no? No es que lo vaya a usar 20 años, es el método de las píldoras anticonceptivas, ¿no? Entonces, esa información hace que la paciente lo piense, ¿no? Y se decida muchísimas veces por lo que es el método. ¿Cómo falla este método? El método falla porque no lo tomas como te lo estamos indicando, ¿no? No le vamos a decir, a veces cuando ya la paciente insiste mucho, ¿no? Le decimos, el método falla de 1, 2, de 100 mujeres que toman la píldora anticonceptiva, pueden embarazarse 2 o 3, ¿no? Entonces lo que le decimos, el método falla porque tú fallas también tomándotela, ¿no? Si vas a empezar a tomar el método el primer día de la regla, ¿no? Donde empieza pues el ciclo de la mujer empieza el primer día de la regla. Allí se inicia el método anticonceptivo, ¿no? Entonces, todos los días, a la misma hora, te vas a tener que tomar la pastilla. Tú eliges, ¿no? Como yo le digo a las pacientes. Si quieres te la tomas en la mañana, si quieres te la tomas en la noche, tú eliges, ¿no? ¿En qué momento te acuerdas? Porque a veces dicen, es que me olvidé, es que no puse la alarma en mi celular y la dejó de tomar. Al otro día se toman 2, que ese es otro gran error, ¿no? No tienen por qué tomarse 2, no sé de dónde salió ello de que si te olvidas de una, luego te vas a tener que tomar 2. No sé de dónde salió esa información, ¿no? Y eso, mire cómo ha ido pasando de una y otra, de una y otra, ¿no? Porque cuando uno le pregunta a la paciente, ¿por qué ha salido embarazada si se está tomando la píldora anticonceptiva? Y lo que te suelen decir a veces, ¿no? Dice, es que me olvidaba. Y a veces me olvidaba y al día siguiente me tomaba 2. De la que me olvidé, más la que le corresponde 2. ¿Y eso qué ocasionaba? Gastritis. La paciente terminaba con gastritis y embarazada, ¿sí? ¿Ah? Por la mala información. Ya no tiene por qué tomarse 2, no tiene por qué tomarse 3, ¿no? Entonces, desde allí ya viene el fallo, ¿ves? Entonces yo le decía a la paciente, porque eres tú la que has fallado. No es la pastilla, ¿no? Porque tú te dijeron que tenías que tomarla todos los días. Es más, aquí en este blister dice lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué significa eso? Que todos los días me la tengo que tomar. Eso lo dice, por eso están los días de la semana, ¿no? Entonces, miren cómo uno tiene que explicarle a la paciente, ¿no? Para que no le eche la culpa al método, porque luego le echa la culpa al método y no lo va a querer usar nuevamente, porque dice, no, yo me embaracé tomando la píldora anticonceptiva, ya le echó la culpa a la píldora anticonceptiva, y no es así, pues, ¿no? Entonces le dice, no, la píldora no falló, a ver, cuéntame, ¿cómo te la tomabas? No es que yo me olvidaba, ¿ves? La que fallaste fuiste tú, no la píldora, ¿no? Porque tú te la has tomado cuando tú has querido, y ahí está el resultado. La píldora es muy efectiva cuando la paciente se la toma como se la indica, ¿no? Eso es uno de los métodos más efectivos que existen, siempre y cuando la paciente se lo tome como debe de ser, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción de la píldora es, pues, inhibir el funcionamiento de los ovarios. Esto es el mecanismo de acción de lo que son las píldoras anticonceptivas. No dejan que los ovarios funcionen y también lo que hace es espesar el moco cervical, ¿no? Al espesar el moco cervical, impide que el espermatozoide avance y llegue y alcance a lo que es el óvulo. También hace eso. De repente por allí, pues, hubo un óvulo, ovuló la paciente.
Entonces la píldora también actúa eso, ¿no? Dice, no, voy a evitar el embarazo y lo que voy a hacer es pesar el moco cervical, total que el espermatozoide no puede avanzar. ¿No? Miren lo que hace la píldora anticonceptiva, ¿no? Por eso le digo, es uno de los métodos más efectivos que existen e ideal, ¿no? Para las adolescentes. Así digan lo que digan, que todavía su cuerpo no está formado, que eso. No, 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 no. Si vamos a dejar que las chicas tengan 19 años, que ya es lo máximo que puedan crecer y todo, y madurar, van a haber una serie de embarazos, ¿no? Entonces, si la paciente decide tomar la píldora anticonceptiva, venga, pruébala, ¿no? La vas a probar, la vas a tomar, ¿no? A ver qué resultado tiene. Luego me cuentas a ver cómo te ha ido con la píldora anticonceptiva. Pero no le podemos decir tampoco a la paciente, ¿sabes qué? Porque tú eres muy jovencita, no puedes tomar eso. No, pues, ahí no me, ya ahí la estamos asustando, la estamos ahuyentando, ¿no? Te voy a explicar lo que hace la píldora anticonceptiva y tú la ves, la pruebas. Vamos a ver, si tú piensas que no te gusta, que te ocasiona esto, que te ocasiona el otro, ¿no? Esperamos el siguiente mes porque no hay mismo, le vamos a quitar el método, ¿no? Ya, el siguiente mes, a ver, me vienes y me cuentas qué tal. Y así vamos siendo que el organismo se vaya adaptando a recibir esas hormonas, a que el organismo se acostumbre a recibir las hormonas. Entonces, a los 3 meses te puede volver la paciente y decir, no, ya no siento nada, ya estoy ok, voy a continuar con el método, ¿eh? Entonces, le digo, en las adolescentes simplemente es conocer cómo es la forma de darle información, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí nos quedamos, ¿no? Para continuar lo que es el día viernes 27, seguir hablando de lo que son los métodos anticonceptivos y terminar lo que es esta formación, ¿sí? Entonces, el día viernes a las 4 de la tarde nos volvemos a encontrar. Muchas gracias y buenas noches.